Bueno, siguiendo con estas clases asincrónicas, como se dice, estoy tratando de explicar los conceptos eh, del resumen de derecho laboral. Sí, ahora nos vamos a meter de cabeza en el gran tema que es tan importante para nosotros como es el del salario. Entonces, cuando nosotros hablamos del salario, la definición de salario, lo primero que tenemos que acordarnos es que es la contraprestación. Contraprestación, ¿sí? Que se le debe abonar al trabajador. ¿Quién? El empleador, el patrón, la otra parte de la relación laboral. Nosotros ya habíamos visto, cuando vimos derechos y obligaciones de las partes, que el principal derecho del trabajador es a recibir su salario, ¿sí? Por la tarea realizada, y a su vez constituye la principal obligación del patrón para con el trabajador. Debe abonarle el sueldo. Entonces, para aquellos que tengan alguna dificultad, nosotros podemos tranquilamente decir que son iguales salario, sueldo, remuneración, contraprestación. ¿Sí? Y vamos a ver ahora, a medida que vayamos avanzando, las características que tiene el salario, que son sumamente importantes, ¿sí? Ese pago nunca puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. ¿Qué es el salario mínimo vital y móvil? Es la el resumen está desactualizado, lo vamos a tratar de encontrar y mientras lo voy a decir, es el pago mínimo establecido por por el gobierno, en parte, digamos, está fijado por el Consejo Nacional del Empleo y la Productividad, que está conformado por trabajadores, por el Estado, asociaciones de empleadores y demás. Bueno, y acá como vemos, actualmente es de 16.875. Eso es lo mínimo que tiene que cobrar un trabajador. Pero alguno me puede decir, pero, profe, yo trabajo y cobro mucho menos que eso. Bueno, no. El tema es que ese salario mínimo que habíamos dicho de 16.000, casi 17.000, pongamos 17.000 pesos para redondear, 17.000 pesos, se corresponde con una jornada que ya vimos antes, ¿sí? Que ya vimos antes, una jornada normal diurna, esto es de 8 horas diarias o 48 semanales, ¿sí? Entonces, para esos trabajadores va a ser 17.000 pesos. Si ustedes trabajan, por decir un ejemplo, 40 horas semanales, lo mínimo será una proporción. Habrá que sacar la proporción de decir si para una regla de 3 simples, y para 48 semanales cobro 17, para 40 ¿cuántos cobro? Bueno, serán 40 por 17 dividido 48. Y así se va sacando, y fíjense que en las publicaciones dice que la hora aproximadamente es de 84,37. Si ustedes multiplican 84,37 por 200 horas, que es más o menos lo que da la jornada laboral de 8 o 48, 200 horas mensuales, les va a dar los 17.000 y pico de pesos que está establecido como salario vital y móvil. Obviamente, si ustedes lo quieren comparar con algunos de los valores de la canasta básica, no, o sea, es muy poquito, ¿sí? Bueno, pero ese es un piso que se establece para que no haya súper recontras abusos, ¿sí?
que ningún trabajador puede cobrar menos de ese dinero. Ahora, ¿cuáles son las características de la remuneración? Y esto es sumamente importante, es entenderlo y saberlo, ¿sí? Algunas cosas son mucho más importantes que otras. La primera característica dice que es patrimonial. ¿Por qué? Porque el sueldo es la ganancia que tiene el trabajador, ¿sí? Es de él. Recordemos que el trabajador puede o no prestar tareas, ¿sí? Porque puede estar, acuérdense el ejemplo del que si son vendedores míos y yo el precio de mis camisas es de 100.000 pesos, o sea, ustedes no van a vender ninguna camisa, eso seguro, pero van a tener que estar en el local mío haciendo tiempo, esperando que entre algún cliente para tratar de venderle la camisa. De todos modos van a tener que cobrar el sueldo, ¿sí? Entonces, el sueldo es la ganancia o la contraprestación que recibe por su esfuerzo o por la puesta a disposición del tiempo al empleador. Y recordemos que es de el empleado, ¿eh? Es patrimonial, no es del empleador. O sea, el empleador necesariamente debe pagar el sueldo. Cuando hablamos de igual y justa, nosotros sabemos, o sea, la Constitución Nacional es clara, es clarísima, dice, a igual tarea, igual remuneración. De todos modos, todos sabemos que las mujeres cobran menos que los hombres, sabemos que algunas tareas cumplidas en capital se pagan más que las cumplidas en provincia, etcétera, etcétera. O sea, la verdad que el concepto de igual está muy desdibujado. Ni hablar del concepto de justo. Eso, el concepto de justo, cuando uno habla del sueldo, no, ese, o sea, es impensado. Nosotros, los docentes, por ejemplo, estamos cansados de hablar de que hay una remuneración justa. O sea, eso ya está, digamos, sabemos que es injusta lo que se le paga al trabajador. O sea, es, en particular a algunos trabajadores, es absolutamente injusto. Pero bueno, la realidad es que la característica que debería ser igual y justa, ¿sí? Cuando hablamos de justa, nosotros tenemos que pensar cuánto debería cobrar yo para hacer este laburo, ¿sí? Ahí es lo que tenemos que tratar de pensarlo. Dejémoslo ahí porque no vamos a llegar a ninguna conclusión buena o satisfactoria o feliz para nosotros. Interesantísimo el tema insustituible, ¿sí? O sea, no puede reemplazarse con otras formas de pago. El Código Civil y Comercial, cuando habla de obligaciones, habla de pago, y el pago no es solamente la entrega de dinero, hay otras formas de pago que están mencionadas en el código. Bueno, no, en la cuestión laboral, ¿sí? No puede reemplazarse con otras formas de pago. No puede reemplazarse con promesas. Por ejemplo, trabajá para mí y después yo te nombro mi heredero universal. Eso sería una forma de pago, por ejemplo, para el código, ¿sí? Vos trabajás para mí durante 20 años, al cabo de los 20 años, sos mi heredero universal. Bueno, no. Eso no es así viable. Con una promesa de dinero a un tiempo. No, ya vamos a ver cómo. Tampoco es justo decir, bueno, trabaja para mí, te podés casar conmigo. No, o sea, sería una forma de pago. No, o sea, no se puede cambiar por nada. Y además, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar que el pago tiene que ser en dinero. En dinero de curso legal. O sea, ni siquiera me podrían pagar con dólares, es lo que estamos hablando acá, porque el dinero de curso legal es el dinero argentino. O sea, ni siquiera con billetes de dólar me podrían pagar. Nosotros vamos a ver, además, cuando dice que nosotros hablamos de dineraria, que deben hacer, porque está relacionado con este concepto que es muy importante, que es alimentaria. ¿Sí? El salario, el trabajador, trabaja para comer. Eso es importantísimo entenderlo y no perder la noción. ¿Sí? Muchas veces cuando los gobernantes hablan del sueldo, se olvidan
¿sí? Y piensan que el trabajador trabaja para irse a vacaciones a Miami. Y la realidad es que no. O sea, el trabajador trabaja para cubrir, como dice el resumen, sus necesidades básicas. La alimentación, la vivienda, la educación y la salud. Inclusive, en muchos casos, trabaja para las necesidades básicas de su familia, ni siquiera para las de él. ¿Sí? Los que son padres van a saber de qué estoy hablando, ¿sí? Que cuando no hay comida, la poca comida que hay se la dan a los pibes. Se la damos a los pibes, ¿sí? Y nosotros nos arreglamos con unos mates. Entonces, cuando hablamos de dineraria y de alimentaria están relacionadas, ¿sí? Están relacionadas porque el dinero que yo recibo, ¿sí? Lo tengo que usar para comprar comida. Entonces dice, el pago en especies está limitado al 20% total. Y acá, el pago en especies significa, te doy una parte en dinero y una parte en cosas. Y siempre voy a dar exactamente el mismo ejemplo. Vamos a suponer que yo tengo una fábrica de corpiños y los contrato para que trabajen en mi fábrica. Entonces yo les puedo pagar, lo que dice la ley, yo les puedo pagar el 80% del sueldo en plata y el otro 20% en corpiños. ¿Se entiende, no? O sea, y lo hago con ese ejemplo para que quede bien firme. Que sea duro el ejemplo. Entonces, el primer mes, cuando ustedes reciben vamos a suponer que el sueldo sea de 20.000 pesos y yo le doy 4.000 pesos entonces en corpiños, fabricados en mi fábrica. El primer mes, ustedes van a quedar divinamente bien con su mujer, con su amante, con su novia, con la chica del barrio, con todo. El segundo mes, ¿qué van a hacer con tanta cantidad de corpiños? Lo van a tener que salir a vender, o sea, van a tener que trabajar para recuperar su trabajo. ¿Sí? Entonces, si bien es cierto que el pago en especie está limitado, no se usa. ¿Y por qué no se usa tampoco el pago en especies? Porque ahora lo vamos a, lo podemos ver, lo vamos a ver un poco más adelante, el pago se supone bancario. Entonces, debe ser realizado por una cuenta bancaria asociada con una tarjeta de débito, que tiene que ser gratuita para el trabajador. Entonces, el 20% de lo que yo te doy, no te lo puedo poner en el banco. ¿Sí? Porque si yo te doy el 20% en corpiños, vos no vas a poder ir al banco con los corpiños a que te los consignen en una cuenta. ¿Se entiende, no? Entonces, lo que pasa en estos casos, además hay otro tema. ¿A qué precio te cotizo el corpiño? ¿Sí? Porque si yo soy por supuesto, siempre yo soy el patrón, el dueño de la fábrica, el patrón, el empleador. Si yo te lo cotizo al precio que lo vendo al público, lo que estoy haciendo es ganando con tu trabajo, pero además estoy ganando con lo que a vos te vendo. ¿Se entiende, no? Entonces tendría que cobrártelo ¿a qué precio? Al precio de costo. ¿Qué costo? Porque dentro del costo está tu esfuerzo, tu mano de obra para realizar el corpiño. Entonces, también tendríamos que establecer un costo. Y hay toda una problemática desde el punto de vista de impuestos, que no voy a entrar a decirlo. Entonces, eso no está usado. Pero además, ¿por qué no se usa demasiado? El tema del 20% en especies. Porque, como siempre lo explico, el contrato de trabajo es parecido al contrato de matrimonio. ¿Sí? Es parecido. ¿En qué sentido? Está todo bien hasta que está todo mal. Mientras está todo bien, yo recibo el 20% en especies, en corpiños. Cuando está todo mal, lo primero que voy a hacer es decirte a vos, empleador, patrón, ¿sí? O vos me vas a decir a mí, patrón, usted me estuvo pagando el 80% del sueldo. Y yo voy a decir, no, el otro 20% te lo di en corpiño, acá está el comprobante firmado. Y ese comprobante no sirve para demostrar el pago, ¿sí? Porque si está firmado, a menos que esté firmado delante de un escribano y con un montón de requisitos,
Porque si está firmado en el ámbito laboral, el recibo firmado no sirve per se, porque puede haber sido obra de un aprete que yo te dice, es firmame este recibo por 100 y te doy 80 o te echo. Entonces, todo lo que son firmas dentro del ámbito del trabajo está muy restringida por ese tema, porque siempre se presume que el patrón lo que trata de hacer es de perjudicar al empleado. Espero haber quedado claro, ¿sí? Pero después dice inalterable e intangible, no puede reducirse, o sea, ya vimos en alteraciones al contrato, el sueldo no se puede reducir a menos que haya un procedimiento y demás. Por supuesto que tiene que ser por arriba lo vimos, del salario mínimo vital y móvil, y además tiene que estar de acuerdo con el convenio colectivo. Y no se pueden dar adelantos y deducciones así porque sí. Bueno, o sea, eso de, por ejemplo, el pago por semana. El pago por semana no está aprobado por la ley, ¿sí? No se pueden otorgar adelantos diarios. La idea es que el trabajador tiene que trabajar durante todo el mes y cuando termina el mes cobrar. Y de esa manera puede administrarse su dinero. El hecho de otorgar adelantos, vales, así, no está permitido, ¿sí? La idea es que el trabajador tenga todo su dinero junto y él administre su dinero de la manera que le conviene. No que hoy yo te doy 100 pesos, mañana te doy 200, pasado mañana no te doy, el otro día te doy 400. Así no podés vivir. Porque el día que te doy 100 pesos, vas a la verdulería y el verdulero se muere de risa. Entonces, la idea es que vos cobres el sueldo íntegro. ¿Podés pedir adelantos? Sí, hay una clara limitación en la cantidad de adelantos y de vales. Y por supuesto no puede haber deducciones, ¿sí? Yo qué sé, no te puedo, si vos, además de trabajar para mí, vos alquilás una casa que tengo yo te tendré que pagar el sueldo completo y no te puedo deducir del pago del sueldo el alquiler de tu vivienda, ¿sí? Porque el sueldo tiene carácter alimentario. Nuevamente, o sea, eso de deducir, de restar del sueldo cosas, no está bien. Bueno, el tema inembargable, esto ya sabemos, obviamente que como es alimentario no se puede embargar el sueldo. Hay un tope establecido, porque si a vos te embargan todo el sueldo porque te compraste una heladera en Garbarino y no la pudiste pagar, sí, está bien, Garbarino se hace con su dinero, pero vos con qué comes. ¿Se entiende, no? De hecho, además, por ejemplo, en el caso de divorcios, separaciones y demás, solamente una parte, ¿sí? Se puede deducir, embargar una parte del sueldo. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene que comer. O sea, la familia tendrá que comer, la mujer tendrá que comer, pero el trabajador también. Entonces solamente se permite la deducción de una parte. Y, por último, es irrenunciable. O sea, no se puede renunciar a la remuneración. No se puede decir, no, ¿sabe qué, patrón? No me pague porque las cosas en la empresa no andan bien, yo me la banco. No, la idea es que con el carácter alimentario que tiene, uno no puede decir yo renuncio a cobrar el sueldo o renuncio a cobrar una parte del sueldo en pos de un beneficio. No. En todo caso, eso siempre se piensa de que el empleador lo apretó al patrón. El empleador lo apretó al empleado para que renuncie, para que ceda una porción de su ganancia y de su dinero, de su contraprestación que tiene que recibir, y nunca va a ser el empleado, eso lo vimos también en el principio de irrenunciabilidad, nunca va a ser el empleado que diga, no, está bien, quédate con mi plata, yo me la banco. Me pasé de largo el tema de continua, ¿sí? Continua, lo que tiene que ver es que se tiene que pagar persistentemente, o sea, esto es todos los meses, no un mes sí, al mes siguiente no, el mes siguiente sí, el otro 2 meses no, es
como una gotita de agua. O sea, si es cada 15 días, son cada 15 días. Así, perfectamente establecidos los plazos de tiempo y no tiene que haber ningún tipo de interrupción en el tema de la relación laboral. El salario y características, sumamente importante. Espero que haya quedado claro con el tema de los, más claro, con el tema de los ejemplos, ¿sí? Bueno, seguimos en otro.